Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el punto y la U, el podcast de Urbanitae. Un espacio en el que hablaremos de inversiones, emprendimiento y mucho más. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el punto y la U, el podcast de entrevistas de Urbanitae. Hoy me acompaña Diego Gallego, que es nuestro CMO. Diego, bienvenido al podcast de Urbanitae. Muchas gracias, Gonzalo, un placer estar aquí con vosotros. Y hoy tengo el placer de presentar a Eloy Boua, que es el CEO de Planner Exhibitions y bueno, el hombre que está detrás del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, el SIMA. Eloy, muchísimas gracias por hacernos un hueco y venir a nuestro podcast. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de participar en este Entre el punto y la U. Muchas gracias. Un placer. Pues si te parece, quería empezar repasando un poco tu trayectoria y lo primero que me llamaba la atención al preparar la entrevista es que empezaste estudiando informática. Es algo que probablemente mucha gente no sepa y bueno, quería preguntarte qué te hizo encaminarte por esos caminos al principio de tu formación. Pues no sabría decirte, porque cuando tomas estas decisiones siendo tan joven, muchas veces te dejas fiar por la intuición, por la experiencia de algún amigo, por la experiencia de un familiar, y en mi caso fue por la experiencia de un familiar, ¿no? Que me aconsejó estudiar esto. No sé muy bien por qué tampoco me decidí, me gustó, creo que tengo la cabeza bastante ordenada para analizar las cosas, que es lo que te piden en informática, ¿no? En análisis de sistemas. Por entonces aquello era muy distinto de lo que es ahora, no tiene nada que ver, pero me sirvió, aunque curiosamente luego nunca ejercí para lo que estudié, nunca trabajé para lo que estudié, pero me ha servido mucho durante mi vida laboral, ¿no? El tener esta disciplina, ¿no? Y como en todo en informática, también las cosas unas van primero y otras van después, ¿no? Por aquel entonces. Entonces me sirvió muchísimo. Yo siempre digo una cosa, que es que la carrera, o sea, yo también soy informático y luego hice marketing. La carrera creo que te sirve como para estructurar la mente, ¿no? Yo siempre digo, hay directores de marketing que vienen de publicidad, que es como que piensan una cosa, los que vienen de económicas piensan de otro modo, los que hacen propiamente marketing de otro, y los ingenieros pues que pensamos igual también como en otras optimizaciones. Entonces al final, pero realmente la carrera no te prepara para un trabajo. O sea, no creo que informática te preparase para ser el director, ¿no? No, para nada. De hecho, la conexión con el sector inmobiliario se produce de manera también casual, ¿no? Porque no tenía nada que ver. Yo empecé trabajando como periodista en una revista especializada en informática. Entonces, escribiendo artículos sobre las novedades que se presentaban, las máquinas que salían por aquel entonces, de firmas que muchas de ellas hoy ya no existen, y desde luego nada que ver con lo que había estudiado. Pero de nuevo, porque me decían que escribía bien. Y esto tiene mucho que ver con las matemáticas, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, punto. Sujeto, verbo, predicado, punto, ¿no? Esto me ayudaba también a escribir y se me dio bien. Y a partir de ahí luego un desarrollo que supongo que hablaremos algo de ello, ¿no? Sí, justamente, bueno, no conocía esta faceta periodista informático. Y quería preguntarte justo cómo das el salto, ¿no? de la informática a, no sé si llega antes el sector inmobiliario, la dirección de eventos o planificación. ¿Cómo es tu periplo? Pues mi periplo empieza en una editorial de prensa técnica en la que estoy varios años y después doy el primer salto empresarial a una empresa de investigación de mercados. Ya empiezo a ligarme al mundo del marketing y demás. Otra vez mi mente ingenieril y tal me sirve mucho para esto de la estadística, el análisis de información, la publicación de estudios y demás, centrados en el mundo de las tecnologías de la información. Esa conexión con la época anterior, ¿no? Esta etapa termina porque bueno, el proyecto fracasa, para que lo voy a ocultar, ¿no? De los fracasos se aprende bastante y redirijo mi actividad hacia el mundo de los eventos. Es cuando empiezo a enfocarme en el mundo de los eventos, primero en temas de tecnologías de la información, otra vez, ¿no? Que era mi especialidad por aquel entonces, y de ahí, de esta etapa en Planner, que ya empiezo en Planner, estoy hablando del año 95, se ha llovido bastante, acabamos desarrollando el salón inmobiliario y es como empieza mi conexión con el sector inmobiliario, del que no tenía absolutamente ni idea.
De hecho, mi primera casa me la compré en el peor momento, como suele ocurrir también, ¿no? ¿En plena burbuja o...? En plena crisis del 92 y 93 y años siguientes, ¿no? Y he llegado a pagar en la hipoteca tipos de interés de hasta el 17%, ¿no? Una época complicada. Y ahí empieza mi conexión con el sector inmobiliario, del que me enamoro, porque me parece que se hacen cosas que yo desconocía por completo, pero que me sugieren que es un sector que hace cosas muy importantes para la sociedad en general. Construir casas, entre otras cosas. Construir los espacios en los que trabajamos. Construir los espacios donde disfrutamos de nuestro tiempo de ocio. Donde a veces construir espacios donde estudiamos, donde nos cuidan, donde nos sanan, los hospitales. Y nada, desde entonces hasta hoy. Y bueno, has hablado del año 95, estás al frente de la primera edición de SIMA, que es en el año 99. ¿no? En el año 99, de refilón, porque el director de entonces, que el proyecto de ferial de Planner comienza con un salón del inversor, que no es de productos inmobiliarios, sino de productos financieros, y fruto de ese salón surge SIMA. Una parte de las empresas que participaban en el salón del inversor eran empresas inmobiliarias que ofertaban el producto como producto de inversión, y al año siguiente nos ponemos, esto es el año 97, al año siguiente empezamos a trabajar en el lanzamiento de SIMA. Y yo por aquel entonces todavía no era el director de la línea de ferias de Planner, pero sí que a principios del 99, justo unos meses antes de la feria, que fue en marzo por aquel entonces, ella asumo la dirección y desde entonces pues evolucionando el proyecto por múltiples fases hasta hoy, ¿no? Un momento interesante porque cuando abrimos la primera edición del salón no teníamos ni idea de cómo iba a funcionar, ¿no? Era una experiencia, terra incógnita, ¿no? que digo yo, y nos tranquilizó mucho que una media hora antes del comienzo de la feria salíamos a la puerta del edificio APOT, que está al lado de IFEMA, lo que es la sede de urbanismo, y había cola de gente para entrar. O sea, eso te da alegría, ¿no? Eso sobre todo nos tranquilizó mucho, ¿no? Porque nos preguntaban, ¿pero va a venir gente a comprarse una casa aquí a una feria? Pues sí. Estábamos en el 99, en los albores del boom inmobiliario, y eso, porque también lo vamos a ocultar, nos benefició, ¿no? Hicimos muchas ediciones hasta el 2008, muy exitosas, y luego ya vino lo que vino, ¿no? Eso te iba a decir, también te iba a preguntar justamente por el contexto que imagino que era, bueno, has hablado antes de la financiación, las hipotecas, esos tipos de interés unos pocos años antes. Te iba a preguntar, pues, ¿qué diferencias más evidentes ves tú entre el sector inmobiliario de finales de los 90, principios de los 2000, a lo que tenemos ahora, ¿no? Por la parte de promotores, también yo creo que ha habido un cambio muy importante, pero bueno, ¿cómo ves tú esa evolución? Sí, bueno, en el 2000, 2001, 2002 nos pasaban por la izquierda y por la derecha. Yo estaba asombrado, ¿no? Era multiplicar por 2 y por 3 el tamaño de la feria cada año, y era difícil de gestionar también, ¿no? Siempre sabíamos que íbamos a tener una feria mayor que la del año anterior, pero gestionar esos crecimientos era muy complicado, ¿no? Era un sector que iba a todo tren, y tú veías cosas que considerabas naturales y lógicas, y con el paso del tiempo pues te das cuenta de que no eran así, ¿no? En lo que nos afecta a nosotros directamente, pues en SIMA hemos llegado a tener stands de 1.000 metros cuadrados de superficie. 1.000 metros cuadrados de superficie. ¿Quién era el que lo tenía? Pues no me acuerdo, alguna de las promotoras que lamentablemente ya no existe, ¿no? Con 1.000 metros cuadrados hemos hecho alguna feria, en total, ¿no? 1.000 metros cuadrados. Algún SIMA otoño. Y esta era la tónica, ¿no? O sea, no todos los stands obviamente eran de 1.000 metros, pero había ediciones en las que no te había dado tiempo a visitar a todos los clientes cuando acababa la feria. Y ha habido ediciones de 5 días de duración, ¿no? Eran 6 pabellones, con áreas exteriores incluso, porque se nos agotaba el espacio, y como me gusta decir, nos pasaban por la derecha y por la izquierda, y gestionábamos de la mejor manera posible, porque en el mundo privado no había un tejido empresarial ni personal formado
para la explotación de ferias, ¿no? En el sector público sí, los recintos son semipúblicos y nos costaba bastante reclutar gente formada, nos costaba bastante gestionar el proyecto. Afortunadamente lo hicimos bien, tengo que decirlo también, ¿no? Yo no era el CEO por aquel entonces, era solamente el director del proyecto. Por encima de mí había un CEO y un presidente que me ayudaron mucho, si no esto hubiera sido imposible. Por lo tanto, un sector que reflexionaba poco, porque todo lo que hacía le salía bien. Y ibas también, yo creo, como más a la carrera, pero porque en general se vivía más a la carrera. O sea, no sé, yo recuerdo esa época, yo era muy joven, pero recuerdo esa época en general que era hoy compro, mañana vuelvo a vender, vuelvo a comprar, vuelvo a vender, me cambio, y un ritmo que luego realmente salarialmente no estaba sostenido. No, y sobre todo que los fundamentales, que yo por aquel entonces tampoco reparaba mucho en ellos, ¿no? Me centraba en mi negocio, pero los fundamentales económicos empezaban a hacer agua por todas las partes, ¿no? Cuando empiezan a subir un poco los tipos en el año, que recordar, 2004 o 2005, ya empiezan a notarse algunos síntomas de que, bueno, pues que la demanda ya reacciona, ¿no? Que ya no es tan elástica, digámoslo así, a subidas de precios y demás, ¿no? Porque luego está la hipoteca. Y lamentablemente cuando empiezan a fallar las cifras de empleo unos años más tarde, pues esas cuotas hipotecarias que uno piensa que va a poder afrontar porque trabajan los dos personas de la unidad familiar, y lo que siempre se decía, un sueldo para pagar la hipoteca, otro sueldo para vivir, pues aquello se viene abajo, ¿no? Eso también te enseña, o sea, de los fracasos yo siempre he aprendido mucho más que de los éxitos, muchísimo más, y de aquella que nos afectó muchísimo a nosotros, porque de 2008 al 2009 se nos cayó el 90% del negocio, como el 90% de la producción se cayó, ¿no? De vivienda nueva, pues eso, coño, sí que te enseña, mucho más que los éxitos, a gestionar. Bueno, pues lamentablemente reducciones de plantilla. O sea, en esa época, ¿cuántos erais más o menos? Llegamos a ser 55 personas. O sea, para un solo proyecto, ¿no? Porque éramos empresa monoproducto. Y hemos llegado a facturar 50.000 metros cuadrados netos de feria. Eso, bueno, se daban unas circunstancias que no se daban en ningún otro país. Venían a vernos de Estados Unidos, que era un mercado inmobiliario muy importante, pero aquí hacíamos obra nueva para suministrar a Estados Unidos, a Francia y a Alemania juntos, ¿no? Que era lo que decíamos, se producía tanta obra nueva con esos tres países unidos. Entonces, me he perdido el hilo. El tema de gestionar eso era complicado, ¿no? Complicado. Y cuando llegan las vacas flacas, pues nada, a convencer al mercado de que seguíamos siendo útil. Seguíamos teniendo un papel, y es cuando llegan las ferias de los bancos, ¿no? Y de los descuentos pero bueno, fue en aquel momento un canal que reputacionalmente no nos aportaba gran cosa, al contrario, ¿no? Era la feria de las oportunidades, la feria del derribo inmobiliario. A partir de 2008 enfocáis un poco más, entiendo, la parte al comprador y al hecho de que, bueno, que aunque el momento es complicado, justamente se pueden encontrar. Era lo que había, ¿no? Porque si no, la alternativa era desaparecer. Y yo siempre he sido muy cabezota, ¿no? Son momentos muy duros, pero esto había que sacarlo adelante. Un salón inmobiliario en una ciudad como Madrid tiene sentido, sea cual sea el momento del ciclo, y lo que había que hacer era aguantar. The last man standing, de que decía entonces Reed Exhibition, ¿no? Que era nuestro accionista. Pero claro, la crisis se prolonga, y Reed Exhibitions, que nos compró en el 2006, decide salir de España en el 2012. Entonces significa dejar el salón inmobiliario, dejar otra gran feria que tenía, que es alimentaria, que gestionaba el 50% con Fira de Barcelona, además de otros proyectos más pequeños, pero bueno, la sede en el Consejo en Londres decide que hay otros mercados que explorar, que España no va a dar buenos resultados en unos años, y que se van. Pues, ¿qué hacemos? Yo digo, pues, cojo el dinero y corro, ¿no? Que es lo primero que se te viene a la cabeza. Era una oportunidad también. Yo llevaba muchos años trabajando en Planner y había una indemnización interesante. Tampoco lo voy a ocultar, pero decido continuar. En el 2012, otros 2 o 3 años de travesía del desierto,
hasta el 2000, recuerdo un Sima Otoño en el 2014 creo recordar, donde ya vemos otro clima, ¿no? Todavía no se sentaban las bases de una recuperación sólida, pero estamos hablando del final de 2014 y yo vi la cosa con otros ojos. Y bueno, la feria sí que ha sido un termómetro del sector siempre y a veces anticipado, ¿no? Bueno, eso además luego hablaremos también, pero bueno, en esos años cuando parece que estamos saliendo finalmente de esa larga recuperación, llegó la pandemia que luego tocaremos. Pero comparando con, o sea, dirías que el sector inmobiliario, yo creo que no es fácil que lleguemos, o no es razonable que lleguemos a los números que alcanzamos en la burbuja, ¿no? Pero dirías que está completamente recuperado ahora mismo. A ver, las empresas están muy saneadas y yo te diría que sí, que está completamente recuperado. Lo que nos ha recuperado es la producción de vivienda nueva. De esto hemos oído hablar mucho en los últimos 2 años, diría yo, ¿no? Y es una realidad. En el 2008, si algo separa, bueno, separa todo, ¿no? Pero separa también la producción de vivienda protegida, que había tenido un ritmo de en torno a 75, de promedio a 75.000 viviendas año en la década anterior, y eso permitió a muchas familias acceder a una vivienda en régimen de propiedad, que era lo que se hacía entonces. Eso se para de raíz, o sea, eso llegamos a cifras de producción anual que son una décima parte de eso, incluso menos. Estoy decir, porque 75.000 viviendas ahora es la producción total, casi, ¿no? Un poco menos, pero entonces se hacía mucho y lo hacía el sector privado, no lo hacía el sector público. Había suelos destinados a vivienda protegida, como los hay hoy, había préstamos subsidiados y con eso se tiraba, ¿no? Y yo he tenido, bueno, no he tenido nunca una vivienda protegida, ¿no? Pero sí he tenido amigos que han optado a una vivienda protegida siendo muy jóvenes y te podías independizar con cierta facilidad. Es entonces también cuando se empiezan a extender los plazos de crédito, cuando los tipos empiezan a ser muy, muy asequibles. Entonces tú estás pagando una hipoteca durante 30 años, sí, pero estás pagando tu casa al final, ¿no? Si eso te permite vivir, bienvenido sea, ¿no? Es fundamental que exista también un sector financiero sólido para que el inmobiliario funcione, y eso también se ha logrado después de muchos sacrificios por parte de mucha gente, ¿no? ¿Y qué es lo que está frenando tanto? Bueno, hablamos de suelo, de permisos, ¿no? De administraciones y demás, pero también puede ser que haya cierto miedo a caer en los excesos del pasado, porque el acceso a la vivienda es algo que, bueno, está todos los días, digamos, en las noticias, ¿no? Pero la solución más evidente, por lo menos en apariencia, que es pues producir más vivienda, ¿no? Si no hay suficiente para acompasar esa demanda, no termina de producirse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el sector? Bueno, hay varias cosas. La primera es, como has mencionado, el suelo, ¿no? Es la materia prima esencial, y suelo hay. Lo que hace falta es desarrollarlo, ¿no? Estas cosas no cambian de un día para otro. Lamentablemente, ninguna de las soluciones y los cambios que son necesarios dan efectos inmediatos, y tampoco hay soluciones mágicas para resolver este problema, ni aquí ni en ningún sitio. Lo que debemos hacer es aprender, ¿no? Y tanto en España, en algunas comunidades autónomas, como fuera de España, hay iniciativas que están dando buenos resultados, tanto en el parque construido, poniendo viviendas que ya existen de propietarios privados a disposición en régimen de arrendamiento para familias con dificultades o sin dificultades, pero que incremente la oferta de vivienda en alquiler, y con unas ciertas garantías de la administración pública, ¿no? En forma de asegurar pagos, de desperfectos, corregir desperfectos en la vivienda que te pueda dejar a un inquilino, etcétera, etcétera. Pongo esto, por ejemplo, de las decenas de medidas que son necesarias en materia fiscal. No puede ser que un bien de primera necesidad como es ¿no? Una infraestructura social como es la vivienda, tenga una carga impositiva como la que tiene. No es razonable. En las distintas fases de desarrollo de un proyecto inmobiliario se pagan tasas, cánones e impuestos de todo tipo. Y eso al final encarece, eso es una realidad también. Ayer, en una jornada organizada por el Clúster de la Edificación, explicó el proyecto de rehabilitación urbana de Lisboa el presidente de los promotores portugueses, y nos dio la clave del éxito de aquel proceso de rehabilitación en Lisboa, que atribuyó principalmente a una rebaja de la fiscalidad
del 23 al 6%. No se hizo prácticamente nada más. Pero eso disparó la inversión. Es un ejemplo de lo que podría ocurrir si se hace caso de las señales que nos manda el Banco de España también, ¿no? Que en su último informe no solamente constataba también, y esto es muy importante que el Banco de España lo diga, que hay un déficit de oferta, que es lo que provoca las dificultades de acceso, sino que también hay un problema fiscal que habría que acometer, ¿no? Que está la carga fiscal de la vivienda es exagerada. Yo tengo aquí una pregunta un poquito, si me permites, más incómoda o que está un poco candente, que es, ¿crees que es un tema solo de oferta, de que tenemos poca oferta? ¿O crees que un poco también situaciones que se están viviendo ahora, como el tema de los pisos turísticos, están incrementando también los precios, sobre todo, pues bueno, lo que estamos viviendo en Madrid? Hace poco salía la noticia de Barcelona que quiere retirar los pisos turísticos dentro de 5 años o en los próximos 5 años. ¿Crees que esas medidas podrían aliviar algo ligeramente y forman de algún modo también parte de ese problema de oferta, o lo ves más separado entre sí? No, está conectado, que duda cabe, pero yo no le atribuiría la culpa, digamos así, a los pisos turísticos únicamente. Se le atribuiría a los pisos turísticos ilegales, porque hay una regulación que no se cumple. Y yo creo que ahí está la raíz del problema, ¿no? Yo creo que la actividad de alquiler de corta estancia es una actividad legítima. Cualquier inversor privado, institucional o no, en una economía de mercado como la que tenemos en nuestro país, puede tomar la decisión de invertir en una vivienda que destina alquiler residencial o alquiler turístico, en función de lo que le permite la legislación, ¿no? Es verdad que, como en el caso hotelero, hay veces que llegas a un punto en el que ni hay más licencias para restaurantes, ni hay más licencias para nuevos hoteles. También puede darse ese caso, ¿no? No hay más licencias para pisos turísticos porque la administración competente considera que no debe dar más licencias. Pero aún así siguen proliferando los pisos turísticos. Entonces yo creo que el problema está en hacer cumplir una regulación que es un tema complejo, ¿no? Porque es que aquí casi 1 a 1, ¿no? Claro. Y poner ese límite también de que se está poniendo, por ejemplo, en el caso de Barcelona, de poner un límite, un máximo a los alquileres. Bueno, la limitación de precios, sí. Justo estas regulaciones que se están intentando hacer. ¿Crees que deberíamos de ir más por ahí, por poner normas, leyes o algo que regule el mercado? ¿O al final eso también es un síntoma de que hay más problemas y que no atajamos otros problemas e intentamos ir más a la carrera? Yo creo que la administración, el sector público debe intervenir en la economía hasta cierto punto. Debe establecer unas reglas, porque si no esto sería un poco jungla, sería complicado. Y en un tema como el de la vivienda me parece que debemos ser, voy a llamarlo así, comprensivos con las administraciones intervencionistas. Pero lo que yo critico muy a menudo es que no hay visión de largo plazo en esa regulación. Muchas veces se regula a golpe de titular y sin tener en cuenta que las consecuencias, quizá en el corto plazo, en el anuncio y en un poquito de tiempo después, son, digamos, beneficiosas para el objetivo que persigues, van en línea con el objetivo que persigue la administración que las dicta, pero en el largo plazo son contraproducentes muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Pues en el caso del alquiler, de la limitación de los precios del alquiler, pues lógicamente eso, si no va acompañado de otros estímulos para la oferta, hace que se retire oferta del mercado. Porque de repente, mira, pues no me compensa, lo vendo y ahora, fuera. Un piso menos en alquiler que hay, ¿no? Por lo tanto, la regulación de precios podría ser una solución, pues por ejemplo, si va acompañada de estímulos fiscales, o no sé, tampoco soy un experto en la materia, ¿no? Pero creo que no se puede mirar solamente a la oferta como culpable de que los precios estén como están, ¿no? Y hablando del alquiler, no, iba a decir otro tema también que me surgía cuando habéis comentado el problema del acceso a la vivienda. En España también tenemos un problema de salarios importante. Y ese sí que es difícil de resolver, porque tenemos una economía con relativamente poco valor añadido en muchos sectores, y eso no permite que las empresas paguen más salarios de los que están pagando. Creo que se han dado pasos importantes con la subida del salario mínimo, que no ha sido tan perniciosa como muchos aventuraban, y que ese es el camino: incrementar salarios también, incrementar el valor añadido de
de lo que producimos, permitir que una persona que tiene un trabajo normal de 40 horas o 37 y media o las que vayan a ser, pueda naturalmente sostener una familia y comprarse o alquilar una vivienda y vivir en un país del siglo XXI en plena Unión Europea de manera razonable. Yo creo que también hay que atacar el problema por ahí, ¿no? Y eso no depende del sector inmobiliario, obviamente no depende de él. Te iba a preguntar antes, porque hablando del alquiler también hay un sector, un subsegmento del sector inmobiliario que en los últimos años parece que iba o que podía despegar, que es esto del build to rent, ¿no? Que depende mucho, entiendo, de la inversión, sobre todo institucional, invertir para edificar, construir nueva vivienda destinada al alquiler. Esta parte del inmobiliario se ha quedado o está todavía un poco en promesa o tiene más recorrido, pero está limitada, digamos, por estos aspectos que mencionabas. ¿Cómo lo ves tú? A ver, para situar un poco el tema, primera consideración, si queremos aumentar la oferta, que yo creo que no vamos a discutir sobre ello, yo creo que estamos de acuerdo, hay consenso, por cierto, que es un tema importante, hay consenso entre lo público y lo privado sobre que hay que aumentar la oferta, esto es importante, da igual el signo político de la administración que gestione, pero si queremos aumentar esa oferta en los niveles en la que es necesario aumentarla, se necesita capital internacional, se necesita financiación internacional, no hay capital en España suficiente para acometer ese objetivo de incrementar, casi duplicar la oferta, o sin casi. Por lo tanto, primera consideración. A la hora de atraer capital internacional estamos compitiendo con otras alternativas de inversión en el inmobiliario en otros países u otras alternativas de inversión, desde bonos del Estado hasta cualquier otra inversión en infraestructuras o cualquier otro sector de actividad, tecnología, medicina, en fin. Segunda consideración. Tercera consideración, los tipos de interés llevamos 2 años que están como están y hace que el sector inmobiliario no sea nada competitivo, porque tú al 3 y pico % metes en bonos de Estados Unidos, ¿para qué te vas a complicar la vida? Rompiéndote la cabeza contra un sistema de licencias y permisos, contra una incertidumbre en los costes de construcción y contra una regulación que a veces te ahuyenta, ¿no? Pues los inversores, naturalmente, optan por la solución menos arriesgada. Institucionales o no, o sea, incluso el capital privado, ¿no? Y el que no, el que intenta seguir en el inmobiliario pide retornos mucho más altos, que no salen. Los números no salen ahora. No salen porque el coste del dinero es más alto, pues, entonces no te salen los números como inversor en un build to rent. Y por eso se ha parado un poco. Es del todo punto razonable, pero hasta que de nuevo todo el mundo que está en la cadena entienda, los que piden rentabilidades altas, que esas rentabilidades no se pueden conseguir, hay que buscar otro tipo de inversores que sean más conservadores y que se sientan confortables con TIR, o sea, con rentabilidades del 3%, 3,5%, y no fondos o capital que busca 5, 6 y 7, ¿no? Que ya ni se dan en los productos comerciales, ¿no? Oficina, retail, logística y tal. O sea, que se produce una confluencia de factores que hace que mientras los tipos sigan yo creo que por encima del 3, va a ser complicado que esto remonte. Sí, es verdad que quizá en estos proyectos y lo que dices, en este tipo de rentabilidades no sean suficientemente atractivas, pero bueno, nosotros tenemos que hablar, claro, de Urbanitae, de lo que hacemos aquí, que al final es inversión inmobiliaria. Es verdad que en promoción residencial, y ahí no solamente estamos constatando un atractivo, un apetito inversor muy grande, sino que hablamos, claro, de rentabilidades pues muy superiores a la de la rentabilidad de la inversión en vivienda tradicional, ¿no? Que está bruta en un 7% más o menos ahora. Entonces, puede ser que en estos grandes proyectos haya algunas limitaciones, pero desde luego en la inversión inmobiliaria tradicional y desde luego a través del crowdfunding
nosotros hemos constatado, bueno, seguimos constatando, es que duplicamos más o menos la financiación y la inversión cada año. Y te quería preguntar justamente por tu opinión de si es buen momento en este contexto mixto de diferentes condicionantes económicos, si es buen momento para invertir en el inmobiliario en España, más desde la perspectiva de un ahorrador o un inversor normal y no tanto de los grandes actores institucionales. A ver, dar opiniones así tan contundentes me produce un cierto desasosiego, ¿no? Pero absolutamente, diría, porque si echamos la mirada atrás, hemos pasado una pandemia, una guerra muy cercana, una segunda guerra también bastante cercana, un escenario de tipos de interés al 4%, y el sector sigue funcionando. Nosotros pusimos en marcha en el año 22 en el año 23 el Salón del Inversor Inmobiliario dentro de SIMA, que conocéis bien, en Urbanitae, y del 22, que tuvimos un 10% de visitante con perfil ahorrador, pequeño inversor, no profesional, hemos pasado a un 24%. O sea, 1 de cada 4 visitantes de SIMA tiene ese perfil inversor. Son ahorradores que vienen a la feria porque se sienten atraídos por una opción de colocar sus ahorros en un sector que les produce confianza. Porque es confianza y seguridad lo que buscan, no buscan unas rentabilidades estratosféricas. Cuando les preguntamos por qué el inmobiliario, antes de la rentabilidad nos dicen por la seguridad. Yo tengo ahí, vía crowdfunding, porque lo voy a ver en 6 meses, en 1 año, en 2 años, vía compra del activo, porque lo tengo ahí, estoy sacando una rentabilidad mes a mes, unos ingresos que complementan mi nómina, mi pensión, o que me permiten ahorrar de cara al futuro, y si me vienen mal dadas las cosas, algo valdrá cuando lo venda, ¿no? Por lo tanto, yo estoy sorprendido del resultado del Salón del Inversor, pero por otro lado lo entiendo perfectamente. Si tienes una parte de tu dinero en productos todo tu dinero en productos financieros, como si tienes todo tu dinero en productos inmobiliarios, te estarás equivocando. Yo creo que el secreto es diversificar. Naturalmente, en mi caso particular, ¿no?, que he conseguido tener unos ahorros y conozco un poco el sector inmobiliario bastante más que el sector financiero, mi preferencia siempre estará dentro de lo que más conoces, ¿no? Porque esa es otra recomendación: invierte en lo que conozcas, invierte en lo que sabes cómo funciona. Si no, que decimos es bonita, es diversificar y... Si no, te estarás equivocando de nuevo, ¿no? Porque si te van las cosas bien, fenomenal; si te van mal, no sabes cómo te ha entrado el gol. Y esto. Justo. Mira, yo leí hace poco que si hubieses invertido en el año 2000, o justo en esa época, aun con todo lo que hemos vivido, la crisis, pandemia y demás, mínimo, ahora mismo, si lo hubieses hecho en el sector inmobiliario, evidentemente, tendrías un por 2 o casi un por 3, aun habiéndolo dejado con todas las caídas que ha tenido el propio sector y también las subidas, ¿no?, que ha tenido. Entonces, eso te da un poco también esa garantía de estabilidad que tiene el ladrillo, que no tienen otro tipo de inversiones. De hecho, bueno, justamente el movie que tienes detrás de ti pone más vale ladrillo en mano que cripto volando, ¿no? Es una forma de decir, oye, el ladrillo en España además es algo que tenemos como muy interiorizado, es como muy nuestro. Y precisamente, pues al final, nosotros, por ejemplo, desde Urbanitae lo que intentamos es que cualquier persona permita acceder justo a inversiones relacionadas con el sector inmobiliario, que no sea solamente eso que todo el mundo conoce, que es, oye, pues me junto 3 o 4, compro un piso y lo pongo en alquiler, porque, y más ahora lo complicado que sería conseguir eso y tener una rentabilidad tal y como están los pisos, sería mucho más complicado todavía. Justamente, porque comparto con vosotros la visión, ¿no? Porque nosotros en SIMA, dentro del Salón del Inversor, uno de los drivers, cuando empezamos a analizar cómo plantear el producto, cómo enfocarlo de cara al visitante potencial, uno de los ángulos que nos pareció necesario e inteligente plantear, también muy alineado con la forma que tenemos de ver las cosas, ¿no? Pero es, oye, no solamente ofrezcamos oportunidades de inversión con las empresas que confían en el proyecto y vienen a presentar sus alternativas, sino intentemos formar, ¿no? Intentemos educar al inversor para que tome decisiones informadas. Si son buenas o malas ya no depende de nosotros, ¿no? Pero por lo menos que sepa dónde están los elementos críticos, cuál es el horizonte de inversión que se plantea,
Bueno, lo mismo invertir sine die que decir es que yo dentro de 5 años quiero salir, porque es que me voy a cambiar de no sé qué, o me voy a mudar a Benalmádena porque me voy a jubilar, yo qué sé, ¿no? Mil casuísticas que hay. Y luego, ¿dónde compras? ¿Qué tipología de vivienda compras? Pues lo que siempre decimos, ¿no? Pues igual es mejor comprar 2 viviendas pequeñas que un casoplón, que te va a costar más trabajo quizá hacer líquido, ¿no? Bueno, este tipo de cosas que el no profesional a veces no repara, pues darle esas pistas para que, además de que siga invirtiendo en el inmobiliario, pues que lo haga con cierta lógica, ¿no? Te iba a preguntar, aparte has hablado un poquito por ese perfil del inversor y en línea con eso te iba a preguntar también algo que a mí me llama la atención, porque bueno, hoy en día todo está en internet, toda la información, uno puede buscar casi cualquier cosa, opiniones sobre cualquier cosa, y también, ¿por qué no? Bueno, hay portales inmobiliarios muy conocidos y muy potentes. Y en este contexto de información, digamos, sobrada para... ¿Qué es lo que aporta el SIMA? O sea, hay mucha gente que vaya al SIMA a comprar la vivienda y que es quizás algo que a mí por lo menos me puede llamar por la atención, porque al final hay que organizarse, hay que ir allí, hay que patear la feria, ¿no? o el salón. ¿Qué es lo que aporta? ¿Por qué tiene éxito en esa parte el SIMA? ¿Quizás transmite más confianza o el hecho de ver al promotor en persona? Un poco lo que estás diciendo. Cuando logramos sobrevivir a la pandemia, que fue otro Rubicón que tuvimos que pasar, dijimos, bueno, chicos, en la empresa, ¿no? ¿Qué va a pasar con las ferias, ¿no? Todo el mundo aventuraba que lo físico había muerto, que todo iba a ser tal. Nos preocupaba por los eventos, tanto B2B como por la propia feria en sí, ¿no? Que es la que paga las nóminas al final, ¿no? Y lo que hicimos fue decir, oye, pues vamos a seguir apostando por lo que hemos apostado siempre, ¿no? Por producto, empresas solventes, y luego que el visitante perciba que la feria no es solamente venir a ver casas. De nuevo, es venir a informarse, asesorarse, contactar con profesionales, que vale que son vendedores, pero lo que están haciendo contigo no lo hace con todos, en fin, mis respetos a los portales, que además son un elemento importantísimo, colaboramos mucho con ellos desde el principio. No te lo da un portal, ¿no? No te lo da un portal. La paradoja que dice, ¿no? De la multiplicidad de oferta, que al final ya no sabes qué es lo que te interesa, lo que no. Pero la feria te da ese contacto humano que te ayuda mucho a clarificar incluso tus presupuestos iniciales, ¿no? Es que yo quería una vivienda así, pero es que resulta que, mira, que es que ahora si me gasto un poquito más, tengo una vivienda A, que le va a gastar mucha menos energía que si es una F, como pensaba, ¿no? Que me iba a comprar un piso en el centro y que me iba a gastar un pastón en reformarlo. Pues esto me lo dan ya. En fin, decisiones de ese tipo, hasta decisiones más finas, ¿no? Decir, oye, pues es que yo tengo un problema puntual con mi vivienda, puedo ir a SIMA, me voy a SIMA, te asesora, y de forma gratuita puedo hablar con un notario, con un arquitecto, un aparejador, con un API, con un registrador, al que puedo plantear mi problema, ¿no? De cualquier tipo. Puedo ir a las conferencias del Salón del Inversor, puedo vivir experiencias de qué es esto de lo virtual, ¿no? Que, bueno, pues más que los portales, a nosotros lo que nos preocupaba es todos los canales de comercialización, toda la tecnología, mejor dicho, que se está introduciendo en los canales de comercialización, cómo eso podía representar una amenaza para la feria. Porque esa es la verdadera amenaza, ¿no? Que tú desde tu casa, con tus gafas y con tu ordenador o tu tablet, o incluso con tu móvil, puedas hacer recorridos por el municipio, por la urbanización, por el portal y por la vivienda, por todo. Y prácticamente tengas una imagen casi 100% fiel de lo que te puedes acabar comprando. Pero siempre hace falta, por lo menos, esta es la tesis que yo defiendo, ese contacto humano, y la feria te lo proporciona, ¿no? Yo creo que es una decisión importante, una inversión muy importante, se ha dicho muchas veces, la mayor de tu vida, y a veces la única gran inversión que vas a hacer, y la gente quiere tocar, quiere ver, ¿no? Yo
Mira, yo he vivido Soy con optimista, vosotros, ¿no? Y está muy bien, ¿eh? He vivido con vosotros porque es verdad que, pues nada, Urbanitae tiene 5 años de vida, ¿no? Y me acuerdo de empezar con vosotros justamente con alguna charla, estar en alguna mesa redonda los primeros años. Luego es verdad que ya pasamos a tener como un pequeño espacio, un huequecito en el Salón del Inversor. Y de ahí, bueno, hasta este año que hemos tenido uno de los stands más grandes, diría que es uno de los más bonitos, también no porque lo hayamos hecho nosotros, pero es lo que nos han dicho desde fuera. Y he vivido también cómo habéis ido creciendo, que es igual no es como lo que comentabas antes de cómo estabais, pues eso, hace igual 15 años, pero yo creo que ahora es como una oferta mucho más amplia, ¿no? Porque ya no solamente tenéis la parte de SIMA como tal, ¿no? Lo que es más puro y duro real estate, o la parte del Salón del Inversor, sino que también está esa parte PropTech, en la que nosotros estuvimos también muy al principio, y está como mucho más diversificado. O sea, yo creo que ahora, digamos que el catálogo que se ofrece para que la gente pueda ir y disfrutar un poco también de distintas opciones, ya si tienes tu propia vivienda, ¿no? O si estás buscando otras opciones de inversión o hacer cualquier otra cosa, es como una oferta más amplia. Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros de la necesidad de cambio, de innovación, ¿no? Es que si dejas de pedalear estás muerto. Entonces tienes que estar muy cercano, muy próximo a qué se está cociendo en el sector, cuáles son las tendencias, por dónde van los tiros. Y tengo que decir también que el propio sector nos lo ha facilitado, ¿no? Porque hasta el 2015, 2016 esto era sota, caballo y rey, era más de lo mismo, ¿no? Ya empezamos a hablar de diversificación de activos. A partir de entonces era mucho más notorio, ¿no? Lo que se considera un alternativo ya era una lista interminable, ¿no? Y eso ha ayudado mucho a que la feria pueda ofrecer una variedad de contenidos mayor, y va a seguir siendo así en el futuro, porque hasta ahora cohousing, co-living, todo el uso flexible de espacios, el co-living para seniors, los modelos de cooperativa, también en cohousing, pues te permiten que la feria tenga una diversidad de producto que por lo menos produce curiosidad y ayuda a comunicar que el sector es algo más que casas para alquilar y casas para vender, ¿no? Hay mucho más detrás. O sea, ¿crees que nosotros, al menos con Gonzalo lo hablamos mucho, sobre todo a la hora de cómo lo contamos nosotros, ¿crees que igual se está dando un poquito de luz a esa parte que había como más oscura, entre comillas, del real estate, ¿no? Que era como, pues eso, tenía siempre en mente que no, esto es para profesionales, además es todo como muy oscuro en el sentido de que no sé si estoy invirtiendo, luego dónde se va esa inversión, esos costes están controlados o no, o sea... Y también lo voy a contar así, lo que se estaba haciendo a nivel marketing hasta ahora pues también era un poco sota, caballo y rey, es decir, todos hacían prácticamente lo mismo, se ceñían a un patrón muy concreto, una forma de comunicar muy concreta. Y yo creo que igual compartimos ahí mucho, tanto vosotros como nosotros, por eso pues tenemos esa forma de verlo tan fresca que aporte un poquito. Pues nosotros hemos, por ejemplo, patrocinado el Fantasma de la Ópera ahora, que es algo que no, pues la gente diría, ¿pero qué tiene que ver esto con el real estate o con el sector de la inversión? Vosotros también, alguien igual hace 15 años os diría, ¿pero qué pinta una empresa PropTech en un salón del SIMA, ¿no? En donde realmente van promotoras? ¿Crees que estamos dando un poquito de luz entre varias partes o varias fuentes? Sin duda, mira, yo me vuelvo a remitir, vuelvo a mencionar lo que decía antes de la importancia de la vivienda, ¿no? Es el quinto pilar, o sea, tenemos la sanidad, la educación, la justicia, las pensiones. La vivienda es tanto más importante que todo eso, ¿no? Entonces yo creo que el hacer visible lo que hace el sector, cómo lo hace, el cambio que se ha producido en la forma de construir, es verdad que también impulsado por una regulación cada vez más exigente, pero el cambio que se ha producido en la forma de construir, la calidad de los proyectos que se finalizan, la preocupación y los avances que está habiendo, lentos porque la legislación y la financiación no ayudan, pero en temas de construcción industrializada que van también a mejorar la calidad del producto final, lo va a hacer más eficiente. Eso se tiene que trasladar de alguna manera a la opinión pública, y la manera de hacerlo que tienen los sectores económicos de hacerlo es en eventos como este, ¿no? Porque nosotros a lo largo de estos 4 días que dura SIMA, pues igual convocamos a 200 medios de comunicación.
que son al final, y estos medios de comunicación, pero también líderes de opinión, ¿no? De universidades, de think tanks, de la administración regional, local, estatal, no solo madrileña, sino también de otros municipios, otras comunidades autónomas. Entonces te permite decir, coño, es que este sector está trabajando, ¿no? Está haciendo las cosas bien, es cada vez más transparente, es cada vez más responsable, está queriendo colaborar en solucionar el problema de la escasez de vivienda. No os podéis imaginar la cantidad de conversaciones que me consta que se producen entre responsables públicos y responsables privados de asociaciones y de empresas. Están todo el día hablando para ver cómo se resuelven los problemas. Y ahora empezamos a tener ya el resultado de ese trabajo incansable, ¿no? Hemos pasado de un sector reivindicativo, digámoslo así, a un sector propositivo. Reivindicativo, pero propositivo. Oye, yo quiero que bajes los impuestos porque se puede hacer de esta manera. Quiero que me soluciones el problema que solucionéis el problema de las licencias porque se puede solucionar de esta manera. Quiero que trabajéis en cómo agilizar la tramitación de suelos porque se puede agilizar de esta manera, ¿no? Y esto la administración lo está entendiendo. Porque el que un plan general, vuelvo a un ejemplo concreto, ¿no?, se tumbe porque falta un informe sectorial y hay que volver a la casilla de salida, que se fastidie el promotor, ¿no? No. El que se fastidia es el ciudadano que estaba esperando que esas viviendas estuvieran en el mercado en los próximos 2 o 3 años. Ese es el que se fastidia, de verdad. Estamos nosotros leyendo un libro, algunos de los directores de aquí, muy interesantes sobre el tema también de gestión de equipos y demás. Y una de las cosas que te marca mucho es cuál es el objetivo, ¿no?, que tenéis como equipo, o cuál es el objetivo que tenéis como empresa. Pues yo creo que pasa un poco lo mismo, pero a nivel nacional. O sea, ¿cuál es el objetivo final? Pues el objetivo final es abaratar los costes, dar una mejor vida a todo el mundo. Entonces, esas peleas o esas luchas a veces como internas o de país o de entre unos y otros de te paso la bola y ahora ya me quito el marrón y más, realmente al final lo único que perjudica es al consumidor final. Entonces, es verdad que de repente ves situaciones que dices, no entiendo cómo pues conseguir igual una licencia en algunos casos o en algunos sitios son 3 meses y en otros son 3 años, ¿no?, con todo lo que supone. Entonces quizás flexibilizar ciertas cosas o intentar buscar acuerdos en común, pues oye, yo creo que debería de ser una cosa obligatoria. Sí, sin duda. Yo creo que se habla más fuera de los focos de lo que creemos, ¿no? Pero es verdad que al final lo que trasciende es lo que sale en los medios, en las redes y tal. Y en este tema concreto de la tramitación de licencias y en la tramitación urbanística en general hay un poco de todo. A veces el propio promotor no presenta adecuadamente la información y esto es una parte del problema. A veces digamos la normativa te obliga a ir lento y esto es otra parte del problema, y a veces es que el funcionario no da más de sí por distintas razones y esto es otra parte del problema, ¿no? Entonces hace falta una modernización y una mayor dotación de recursos para las administraciones públicas con total seguridad, pero también, ¿por qué no?, medidas alternativas como las que se han puesto ya en marcha en muchos municipios, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es la figura de las entidades de colaboración urbanística, ¿no?, las ECLUs, que agilizan una barbaridad los trámites, que agilizan una barbaridad. No me conozco las cifras al dedillo, pero la presidenta de Asprima lo dijo en una reunión en la que asistí hace no mucho, y estamos hablando de unas reducciones brutales, ¿no?, en los plazos, de muchos meses a poco más de 2, creo recordar. Entonces, hay fórmulas, es una cuestión de voluntad política muchas veces, ¿no? Y en esto de la voluntad y los acuerdos políticos, a veces la dificultad es quién se cuelga la medalla, ¿no?, o si se comparte esa medalla, ¿no? Y bueno, pues ha pasado con la modificación de la ley del suelo hace bien poco. También allí, coincidiendo con la visita de responsables de administraciones públicas, he sido testigo de algunas conversaciones de que estaba casi todo cocinado, pero al final no pudo ser, ¿no? Y se retiró esa ley. Es una pena, pero estas cosas entran dentro del ámbito de la política y lamentablemente tienen otras claves y hay que entenderlo también, ¿eh? También hay que, igual que pedimos que la administración entienda al sector privado, yo creo que el sector privado debe hacer el esfuerzo empático de entender a los responsables públicos que tienen lo suyo también. Eloy, no quería terminar la entrevista sin preguntarte por otra parte de las que estás involucrado ahí en el Observatorio de la Reputación Inmobiliaria. Ajá.
esto, si no estoy equivocado, nace en 2021. Y bueno, ¿qué objetivos se propone este observatorio y bueno, ¿qué se traduce hasta la fecha? Pues la reputación es probablemente uno de los... Bueno, probablemente no. A mi modo de ver es el punto más débil del sector inmobiliario. Todavía lo es. Y la idea surge para, bueno, reunir una serie de expertos que están en el comité de expertos del observatorio para reflexionar en torno a este tema, ¿no? El por qué esta reputación es tan baja, tan mala, o lo era entonces, y qué se puede hacer para remediarlo, ¿no? Estas cosas no cambian de manera radical ni de manera rápida. La reputación en todos los sectores, y cuando se analiza, las variaciones son mínimas de un año para otro. Cada vez que haces una encuesta, un estudio, las variaciones son mínimas. Pero sí es verdad que la primera digamos, medida que tienes que tomar es intentar medirlo, ¿no? Y este fue el principal objetivo del observatorio, que es, ponemos en marcha todos los años, coincidiendo consigo, una encuesta a los visitantes, que está sesgada por el hecho de que se hace no a la población en general, sino solo a los visitantes de SIGMA, pero siendo conscientes de esto, al final son los que tienen una opinión más formada sobre el sector inmobiliario, porque son los que en ese momento están relacionándose con las empresas, con los profesionales. Si yo le pregunto a cualquiera que no está ni de lejos en proceso de compra de una casa, o no está, o ya, bueno, sea más joven o menos joven, pues te puede dar una opinión solamente influenciada por lo que lee o escucha de otros, no por lo que vive. Por su experiencia de hace 15 años, que hoy probablemente sería otra muy distinta. Entonces, es curioso que en esta encuesta lo que sucede es que la opinión antes de visitar la feria sobre el sector es peor que después. O sea, cuando tú les haces la encuesta después de visitar la feria, esa opinión mejora notablemente. Cosa curiosa. ¿Por qué? Porque, tenemos un buen sector inmobiliario en términos generales, con buenos profesionales y buenas empresas que hacen las cosas razonablemente bien. Este fue el propósito y ahí seguimos, ¿no? Queremos hacer más cosas, pero no nos da la vida. ¿Para qué te voy a engañar, no? ¿Habéis notado mucha diferencia en esa encuesta en los últimos años? Hemos notado mejoras. Vamos a presentar la siguiente oleada en septiembre y vamos a traer buenas noticias también. Hemos tenido un par de años de parón, digamos, en esa curva, en esa línea ascendente, sin grandes valles, no ha habido caídas, pero sí una cierta meseta, y ahora parece que se vuelve a recuperar, ¿no? Y factores como, preguntamos por 5 atributos y el que siempre salía pero parado era la transparencia, ¿no? Pues hasta ese aprueba ya. Quiero decir que estamos en 5, 6 sobre 10, que tampoco es para tirar cohetes, pero caramba, hemos llegado hasta arrancando la serie de encuestas. Yo creo que estábamos de media en un 3 y pico, 4, creo recordar. O sea que la mejora es paulatina, como lo es habitualmente en este tipo de cosas, insisto, pero existe al fin y al cabo. Y yo creo que eso no debe extrañarnos, ¿no? Al contrario, ¿no? Parece que casa bastante bien con lo que percibimos los que estamos dentro, ¿no? De que las cosas se están haciendo cada vez un poquito mejor. Mira, eso encaja mucho con nuestro lema, que cuando arrancamos siempre nos basábamos en 2 conceptos fundamentales, que era: queremos ofrecer seguridad y transparencia. Evidentemente somos una plataforma de servicios y queremos dar un buen servicio, pero siempre regidos por la seguridad y la transparencia, ¿no? Teníamos un poco la herencia de otras plataformas que no lo habían hecho tan bien en el pasado, y nosotros quisimos romper con eso y dijimos no, vamos a potenciar y realmente basarlo en 2 pilares fundamentales. Yo creo que igual pues vosotros habéis hecho lo mismo, habéis aportado luz, y ese barómetro en el cual dices no, entro con una opinión y salgo con otra, ya solamente esa acción que es de oye, te estoy contando, te doy transparencia a lo que está sucediendo y además te lo voy a contar de una forma que tú puedas salir pues convencido de lo que está sucediendo.
Eso a mí ya me parece un gran cambio y una revolución. El fenómeno es súper interesante. Y luego también se ha producido una cosa que yo creo que ha contribuido a mejorar la reputación en general, y es que antes yo percibía a las empresas, sobre todo a los promotores, ¿no?, como empresas proyecto, que las llamaban yo, ¿no? O sea, tú hacías un proyecto, le sacabas la hijuela al proyecto, todo lo que podías, ya por otro, ¿no? Y no había una estrategia reputacional de trabajar la reputación que sí hay hoy en muchas empresas, ¿no? O sea, la imagen es súper importante, un traspiés en un proyecto hoy te tumba probablemente todos los que tengas en marcha, y esto las empresas lo saben y lo cuidan. No es lo mismo el consumidor, el comprador del inicio de siglo que el comprador de hoy. Hoy las redes son un reguero de pólvora que, como lo hagas mal, incendia todo. O sea, esto hay que ser consciente, y las empresas lo son, y hay que hacer de la necesidad virtud. O sea, hay que trabajar esto porque nos va a ir bien, porque tiene un impacto en la cuenta de resultados. ¿Y crees que es más de jóvenes o de mayores? Porque es una duda que siempre tenemos, ¿no? El sector inmobiliario, ¿cuál es el público objetivo? O sea, nosotros lo tenemos como identificado en la parte nuestra de inversión inmobiliaria, pero ¿cuál es ahora mismo? Bueno, depende de tu negocio, ¿no? Es decir, si te dedicas a vivienda protegida, como hay algunos promotores, principalmente protegida, pues obviamente tu público es más bien joven, pero nunca sabes, ¿no? Yo creo que esto va caso por caso, porque probablemente el prescriptor es el padre o los padres del joven, ¿no? O un hermano mayor. Es decir, que esto tiene su aquel. Nosotros, cuando analizamos la gente que nos visita en la feria, hemos visto este año muchos que vienen porque están ayudando a los hijos a comprar casa. Y este es un porcentaje que ha crecido bastante en los últimos años. Por lo tanto, estás vendiendo una vivienda que va a habitar una persona que tiene 30 años, pero quien está poniendo el dinero para la entrada, por ejemplo, son sus padres, ¿no? Entonces ahí la casuística es enorme. Cuando vas con un producto de segunda residencia, pues lógicamente te diriges a una parte de la población pues de más edad, cercana a la jubilación en muchos casos, tal. Cuando vas a un perfil inversor, pues también tienes ya una diversidad súper amplia, una diversidad necesariamente amplia. Vuestro caso, ¿no? Esto ha introducido un factor de rejuvenecimiento del inversor que no existía, ¿no? Ya no necesito comprar una casa para ser inversor inmobiliario. Justo, de hecho, a ver, muchas de las campañas que estamos haciendo últimamente van enfocadas voy a intentar ir a los jóvenes, pero con el ánimo de formarles, sobre todo de, oye, que sepáis que pues igual las criptos se pusieron de moda y eso llegaba pues como la pólvora a la gente más joven, y era como, bueno, pues solamente puedo hacer esto, ¿no? Y parecía que el ladrillo era pues eso, un poquito más para un público más mayor, pero realmente nosotros estamos intentando hacer ese proceso de, oye, no, que esto es para todos y que tampoco necesitas gran dinero, que esto es desde 500 euros. Entonces estamos intentando esa parte más, pues como tú decías hace un rato, de formación también, porque qué importante es la formación, sobre todo para los jóvenes. O sea, yo sabía algo del sector de la inversión y del sector del real estate, pues porque trabajé anteriormente, pero hasta mi anterior experiencia profesional realmente sabía muy poquito. Era más pues lo típico, yo si quiero hacer algo de dinero en el sector del real estate, tengo que comprar un piso y ponerlo en alquiler. No sabía más opciones. Y ahora las hay. Y mucho más accesibles para mucha más gente, y probablemente, como vosotros sabéis, mucho más rentables. Yo creo que esto de la cultura inmobiliaria, que es como a mí me gusta llamarle, forma parte de esta educación financiera que tiene que tener cualquier individuo en la vida de hoy, ¿no? Y en este sentido sí que hay iniciativas en el ámbito financiero, propias del ámbito financiero. Hay un día de la educación financiera en el que está la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, el Ministerio de turno y tal. Y yo creo que el sector inmobiliario igual debería hacer algo más por estar en ese día de la educación financiera, o incluso por tener su propio día de la educación inmobiliaria, ¿no? Porque hace falta. O sea, muchas veces uno dice, no, es que me tengo que comprar una casa. Bueno, vamos a hacer un análisis de esto, ¿no? ¿Por qué te tienes que comprar una casa? Ah, pues da que sí, cómpratela. Pero no, chico, con tu situación, con tu tal, con tus ingresos, con tu movilidad, con no sé qué, cómprate una casa para invertir.
pero no te compres una casa para vivir porque te va a cortar tus posibilidades futuras, yo qué sé. Hay 1000 casuísticas, ¿no? Y la educación te permite tomar buenas decisiones. Al final yo vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? La formación te permite tomar buenas decisiones, o mejores decisiones probablemente. Y siendo un convencido de que al final, para la mayoría de los ciudadanos, tener una casa en propiedad es un buen negocio, porque cuando llegue la jubilación no tendrás el pressing de, encima de que la pensión es cortita, si tengo que pagar un alquiler lo voy a pasar de aquella manera. Bueno, pues hay distintas fórmulas de llegar a ser propietario, ¿no? Y distintos momentos de la vida de llegar a ser propietario. Así que todo es complejo, todo es líquido, todo es moldeable. No es tan sencillo. No hay un solo tipo de cliente al que dirigirte, ¿no? Cada uno, hay casi, no digo yo una solución para cada persona, pero casi, ¿no? O sea, nosotros intentamos aportar nuestro granito con esa parte que hacemos de aprende y también pues un poco y estos podcasts que hacemos también para intentar ilustrar, pues oye, y dar más visibilidad de qué opciones hay, intentar contar desde la experiencia también que se ha vivido y también qué opciones tiene hoy en día las personas para poder invertir o para poder tener alguna relación, en nuestro caso, con el real estate. Yo soy un convencido de ello también. Creo que hay que empujar entre todos este sector que cumple una función esencial dentro de la economía, como motor económico, quiero decir, pero también una función social súper importante, ¿no? Que es desarrollar los espacios donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas, ¿no? Que son espacios interiores. Hoy estamos en vuestras oficinas, dentro de un rato iré a la mía, cuando termine voy a mi casa, espero tener un rato esta tarde para ir al cine. Quiero decir que pasear está muy bien, por supuesto, pero pasamos mucho tiempo en interiores y esto lo hace el sector inmobiliario y la gente no es consciente muchas veces de eso. Eloy, has mencionado antes que queríais hacer más cosas en el marco de la reputación inmobiliaria, pero no os daba tiempo. Y justamente en el SIMA hemos visto muchas novedades últimamente, el Salón del Inversor, SIMA Pro, PropTech Expo. ¿Hay algún proyecto a la vista o algo que tengas en mente para los próximos años que nos puedas avanzar? Bueno, en otoño pasado introdujimos un cambio importante en nuestro modelo de negocio con el lanzamiento de los 3 primeros foros Planner. El portfolio ya va por 8, vamos a repetir los 3 que hicimos el año pasado. Hemos lanzado 2 más en primavera, uno sobre financiación en el que habéis participado y otro sobre Family Office, también en marzo se hizo. Sí, y estuvimos en los 2 estuvisteis, y ahora en otoño arrancamos uno sobre estadios deportivos, otro sobre hospitality, inversión en hospitality, y un tercero sobre Lean Construction. A veces ya me cuesta recordarlos todos. Así que una de las vías de crecimiento y de desarrollo de negocio de Planner van a ser estos foros especializados a lo largo del año que complementan muy bien el modelo de SIMA y de SIMA Pro y de PropTech Expo. Gracias de nuevo a lo que decía antes, ¿no? El sector se ha sofisticado tanto, se ha diversificado tanto, que cada vez más vemos la necesidad de foros enfocados de manera vertical en un asset class o de manera más transversal en temas como la financiación, tal, pero que convocan a gente que muy afín, porque es lo que les preocupa en ese momento, ¿no? Entonces, SIMA Pro está muy bien y PropTech Expo y su conferencia está muy bien porque te dan una visión general, pero en 2 días y medio no podemos profundizar en muchos temas que un sector como este necesita, ¿no? Y hay mucho tema dentro, ¿no? Y estos foros sí nos lo permiten. Entonces, gracias a esa diversificación hay masa crítica para desarrollar esta línea de negocio, que tengo que decir que está funcionando bastante bien. Esta es nuestra filosofía, y luego siempre con el propósito de que los eventos que hacemos de alguna manera tengan un porqué y un legado, es decir, que sirvan para algo más allá de lo que siempre decimos que es una realidad, ¿no? El networking, el que se desarrollen negocios, el que asista, aprenda, pero que tengan un porqué, ¿no? En el tema de la financiación, por ejemplo, este año yo creo que ha servido para
poner encima de la mesa la importancia de la financiación alternativa, de los vehículos de financiación alternativa, que cada vez son más relevantes en el sector. El que hicimos sobre Senior Living para colocar en el mapa el problema al que nos vamos a enfrentar en el futuro si no cambia un poco la estructura de atención a los mayores en temas residenciales, en una población cada vez más envejecida, pero también cada vez más activa en la tercera edad. Por ejemplo, en el alquiler, era curioso que un sector tan importante como el alquiler no tuviera un evento específico. Y lo pusimos en el mapa. Quiero decir que además de discutir y tal, pues que tengan ese propósito, ese legado que sirva para avanzar, digamos, ¿no? Yo decirte que enhorabuena por los 2 que estuvimos nosotros. Están hasta arriba. De hecho, nos llamaban algunos para pedirnos alguna invitación y no, es que ya no nos queda más. O sea, ha sido fantástica la convocatoria. El secreto ahora es que permanezcan, ¿no? La novedad te ayuda a que tengan éxito, sin lugar a dudas, la participación de empresas como la vuestra también. Ahora hay que mantenerlos, ¿no? Porque el secreto del negocio de los eventos también es la replicación, la repetición, ¿no? Así que ahí estamos, y con más proyectos en marcha, ¿no? En primavera del año que viene probablemente anunciemos, para celebrar en primavera del año que viene, antes de SIMA, probablemente anunciemos otros 2 proyectos que celebraremos en torno a enero o febrero. Así que sin parar. Estaremos muy pendientes. Bueno, nos acercamos ya al final de la entrevista y bueno, queremos plantearte las 2 preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados. La primera es obligada en una empresa de inversión como somos nosotros, y es pues ¿cómo invierte Eloy Boua? Pues soy una persona muy, muy conservadora, tremendamente conservadora con las decisiones de inversión. Pero invierto en el inmobiliario naturalmente, o sea que una parte de mis ahorros están colocados en el sector inmobiliario, y luego tengo un plan de pensiones y poco más, y algún que otro depósito, pero no tengo en esto mucha sofisticación, tengo que decirlo. Hubiese sido curioso que dijese, no, yo en criptomonedas, nada en el sector. No me he aproximado a las criptomonedas todavía. Bueno, y para terminar, pues te queríamos pedir si te viene a la cabeza algún libro, alguna película o alguna serie, algo que hayas visto o leído últimamente o no últimamente, pero que te gustara, que te impactara y que quieras recomendarnos. Pues yo os recomendaría un libro que estoy leyendo, no he terminado de leer, pero que me está gustando mucho, que es un ensayo de Rubén Turienzo, que se llama Anticrisis, y que hace un análisis del por qué las empresas más longevas del mundo siguen siendo empresas a día de hoy, ¿no? Y qué principios y qué estrategias las dirigen, ¿no? Y cómo toman las decisiones, ¿no? Me parece un libro muy sugerente. No sé si sabéis que hay empresas que tienen más de 1000 años de antigüedad. No son muchas, ¿sí? No, bueno, sí, no con 1000 años, ¿no? Pero el Banco de Suecia se fundó en 1668, creo recordar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y algún otro banco también después, bancos comerciales. Y es curioso escuchar la historia de esas, o leer en este caso la historia de esas empresas, que son siempre empresas familiares, en la mayoría de los casos empresas familiares, que siguen siendo pilotadas hoy por la familia, ¿no? Así que muy recomendable. El libro de Rubén Turienzo. Cuando has dicho lo de empresas, te iba a decir la iglesia. Cuando es lo de los 1000 años. No sé, no figura. Entonces yo lo recomiendo vivamente. Tengo que agradecerle a Juan Fernández Acituno, una persona muy conocida en el sector, que me haya recomendado ese libro también. Y en cuanto al cine, soy un apasionado del cine, me encanta. Yo no sé, si no hubiera sido lo que soy, profesionalmente hablando, quizá hubiera intentado ser arquitecto, y la tercera es dedicarme al mundo del espectáculo, algo relacionado con las artes escénicas. Seguramente me hubiera gustado mucho. Me gusta muchísimo el cine y recomendaría muchísimo una película para ver con calma, sin prisas, Tar, de Cate Blanchett, que hace un papelón. La nominaron para el Oscar, no se lo dieron, pero la nominaron el año pasado. Sobre la figura de una directora de orquesta fabulosa que tiene ciertos problemas por su posición de poder, ¿no? Pero es impresionante el papel que hace, domina toda la pantalla.
durante más de 2 horas. Además de las enseñanzas sobre el sector, sobre SIMA, muchas cosas que hemos aprendido hoy y que yo desde luego algunas no conocía, nos apuntamos estas recomendaciones y bueno, yo ahora mismo me voy a poner a buscar el libro y la película. Y nada, despedimos ya este capítulo, Eloy. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias también, Diego, por hacer un hueco en tu agenda, que también es apretada. Y a los demás, pues nada, os emplazamos a nuevos episodios de Entre el Punto y la U. Muchas gracias. Gracias, Eloy, por venir. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Me he sentido muy cómodo, la verdad. Muy agradable la charla.